Queridos alumnos, Colegio John Nash, el mejor colegio de Lima a nivel nacional, no solamente del Cono Norte, sino también de Lima. Quien les habla es su profesor Percy Alexander García Arias. Alumnos, estimados alumnos de cuarto año del Colegio John Nash. Debido a la situación en la cual nos encontramos y que estamos totalmente seguros que vamos a salir de este mal, ¿de acuerdo? Vamos a tener que recurrir a estas clases virtuales. Espero que sea de desagrado, chicos de cuarto. El tema que vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahí lo puedes apreciar. Trata sobre la taxonomía, ¿de acuerdo? Sobre la taxonomía. A ver, antes de hablar sobre las características de la taxonomía, veamos un poquito de historia con respecto a la taxonomía. Se los voy a mencionar. El griego Aristóteles, el padre de la biología y de la zoología. ¿Por qué Aristóteles se le considera como el padre de la zoología? Porque fue el primero en clasificar a los animales en dos grupos, con H intermedio, Anhaima y Enhaima. ¿Qué significa Anhaima? Animales que no tienen sangre. ¿Quiénes estaban considerados ahí? Para Aristóteles, los invertebrados. ¿Qué es Enhaima? Animales con sangre. ¿Quiénes están ahí? Los vertebrados. Discípulo preferido de Aristóteles, otro griego cuyo nombre es Tírtamo. Estamos hablando antes de Cristo. Antiguamente conocido como Teofrasto. Fue el primero en clasificar a las plantas en tres grupos: hierbas, arbustos y árboles. Eso es en cuanto a una pequeña historia, en cuanto a antecedentes sobre la taxonomía. La taxonomía, por ahí algunos lo conocen como la sistemática. Miramos la lámina, por favor. Es una rama de la biología que estudia ¿qué cosa? La clasificación de los seres vivos. Esa caricatura que corresponde a un ejemplo de mamífero carnívoro. No quiero estresarte más con esto del coronavirus, quiero que estés tranquilo. Es un mamífero que lo relacionan como uno de los transmisores de esta enfermedad que es el COVID-19. Nos estamos refiriendo, repito, a un mamífero carnívoro de nombre civeta. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué mamífero? ¿Por qué carnívoro? ¿Por qué animal? Justamente estos términos se relacionan con lo que es la taxonomía, que es el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿A qué personaje se le considera como el padre de la taxonomía? Al naturalista sueco Carlos Linneo. Él es el padre de la taxonomía. Además, él fue el que mencionó lo que se conoce como la nomenclatura binomial, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué estudia la taxonomía? Ya te lo mencioné en el primer párrafo, en el primer texto ahí que lo ves en tu lámina. ¿Qué son las categorías taxonómicas? ¿Es sinónimo de qué? De taxones, de grupos. Y en dichos grupos, ¿qué agrupamos? A los términos de especie, hasta dominio, ¿no? Recordando que si a ti te preguntan cómo se llama la unidad de la taxonomía, usted responde la especie. ¿Cuáles son la secuencia para poder recordarnos cómo se clasifican estas categorías? Si es de menor a mayor rango, empezamos con la especie. Recuerda, repito, la especie es la unidad de la taxonomía. La agrupación de especies te forma el género.
El conjunto de género forma la familia. Conjunto de familias te forma el orden. Conjunto de órdenes forma lo que es la clase. Conjunto de clases. Si hablamos de animales, dile filum. PH se pronuncia como F. Si hablamos de vegetales, ahí no digas filum, ahí di división. La agrupación de fila o de divisiones te forma el reino. El conjunto de reinos, ¿qué te formará? La categoría taxonómica mayor, conocido con el nombre del dominio. Al dominio también conócele como el suprarreino, o si deseas dile el imperio. ¿De acuerdo? Te mencioné hace un rato al naturalista sueco Carlos Linneo. Antes de hablar sobre Linneo, de repente un alumno me dirá, profe, ¿y ahora cómo me estudiaré las diferentes categorías taxonómicas? Pues yo te recomiendo que nunca estudies de memoria, pero sí lo puedes relacionar. Las famosas mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, hay varias mnemotecnias para que usted recuerde cómo son estas categorías taxonómicas. Una de ellas dice así: el rey fiero, con ojos feos, genera espanto. Esa podría ser una mnemotecnia interesante para que recuerdes los diferentes grupos sinónimos, categorías taxonómicas en donde se localizan o en donde se incluyen a estos seres vivos. Rey, rey es reino. Fiero, filum. ¿De acuerdo? Con ojos feos, con clase, la inicial, ¿no? Ojos, orden. Feos, F, familia. Genera espanto, genera género. Espanto, especie. Y de nuevo recuerda que la especie se le considera como la unidad de la taxonomía. ¿Quién es el padre de la taxonomía? Linneo. ¿Qué propone Linneo? Su nomenclatura binomial. ¿Y en qué consiste? Que todos los seres vivos tenemos un nombre científico y un nombre vulgar. Expliquemos mejor esto último que les estoy conversando. Ahí tiene usted en la parte superior lo que es la nomenclatura binomial. Lo que es la nomenclatura binomial. ¿Qué aprecias en la primera figura? Al ave nacional del Perú. Nos estamos refiriendo al gallito de las rocas. Gallito de las rocas es ejemplo de nombre vulgar. También llamado tunqui, al gallito de las rocas. Ahora, ¿qué pasa si te preguntan cuál es el nombre científico del gallito de las rocas? Ahí lo tienes en tu lámina. Rupicola peruviana. Nombre vulgar, gallito de las rocas. Este nombre científico, que consta de dos partes, de ahí el término nomenclatura binomial, posee el nombre genérico y el nombre específico. Usted me junta nombre genérico y nombre específico, pues vas a obtener ¿qué cosa? El nombre científico, también llamado especie. También llamado especie. Ah, caramba, ten cuidado. No confundas nombre específico con especie. A ver, expliquemos mejor.
¿Cómo se llama el ave nacional del Perú? Quiero el nombre vulgar, lo que usted conoce. Muy bien, el gallito de las rocas, también llamado tunqui. Tunqui. ¿Cuál es el nombre genérico del gallito de las rocas? Rupícola. ¿Cuál es el nombre específico del gallito de las rocas? Peruviana. ¿Cuál es la especie del gallito de las rocas? Rupícola peruviana. ¿Sinónimo de qué? De nombre científico. Nombre vulgar se escribe entre comillas, todo en minúscula, también llamado el nombre común, el gallito de las rocas. ¿Cómo se escribe correctamente los ejemplos del nombre científico? En el nombre genérico que les he puesto como ejemplo, rupícola. Ajá, la primera letra es mayúscula, la R, el resto minúscula. Ejemplos de nombre específico, peruviana, todo lo escrito con minúscula. Además, si usted escribe en imprenta, te puedes dar cuenta que el nombre científico se subraya por separado. Se subraya por separado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tienes en la parte inferior, en el esquema, otra ave. Es una ave nocturna que hay en nuestro Perú, que se localiza en Cajamarca, en un parque nacional. El Parque Nacional de Cutervo. Lo que usted está mirando corresponde a qué ejemplo de ave. Se llama el guácharo. Si te preguntan cuál es el nombre científico del guácharo, usted responde Steatornis peruvianus. Vamos, rápido. ¿Cuál es el nombre genérico? Ajá, Steatornis. ¿Cuál es el nombre específico? Peruvianus. Hasta ahí vas bien, te felicito. ¿Cuál es la especie? Ajá, Steatornis peruvianus. ¿Sinónimo de qué? ¿Cuál es el sinónimo de la especie? Nombre científico. Steatornis peruvianus. Usted me dirá preocupado, profesor, ¿me tendré que aprender los nombres científicos de todos los seres vivos? Yo te respondo, no. Solamente algunos que sí tenemos que aprenderlo. Caso de un árbol que hay en nuestra sierra peruana llamada la quina, también llamado cascarilla, cascarilla, ya sabes, nombre vulgar. El nombre científico de la quina, Cinchona officinalis. Acá en Lima, en el departamento de Lima, tenemos una planta cuya flor es la nacional del Perú. La planta se llama cantuta, ¿no? La flor de la cantuta. Nombre científico de la cantuta, Cantua buxifolia. La civeta. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda la primera figura, no? A ver si quieres vamos a retroceder. Ahí está. Es una caricatura, ¿no? De la civeta. ¿Qué es la civeta? Es un mamífero carnívoro que contiene en su cuerpo coronavirus parecidos a los coronavirus del ser humano. ¿Qué pasa si te preguntan cuál es el nombre científico de la civeta? Parece complicado, pero no. Paradoxurus hermafroditus. Paradoxurus hermafroditus. Nombre vulgar, civeta.
¿Está bien? Ahora, si usted postula a las diferentes universidades, hablamos por ejemplo de la San Marcos, ellos te van a ayudar. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, ellos te van a colocar el nombre científico. Recordemos una pregunta que vino hace algunos años en la San Marcos. El nombre científico del lobo es Canis lupus. O sea, te lo ponen ahí en tu examen. Luego preguntan, el término canis corresponderá al... Vamos, practiquemos, ya sabemos que tenemos que responder. Muy bien, es el nombre genérico, antiguamente conocido como el género. ¿De acuerdo? Hay casos cuyo nombre científico, mira abajo, tiene 3 partes. Cuando un nombre científico tiene 3 partes, se le conoce como la nomenclatura trinomial. Ejemplo, ¿cuál es el nombre científico del ser humano? Del hombre, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Homo sapiens sapiens. Entonces, usted puede apreciar que este nombre científico consta de 3 partes. La primera ya lo conoces, nombre genérico. La segunda, el nombre específico. Y la tercera, la especie. De hecho que hay más ejemplos. A ver, vamos a hacerlo de una manera interesante. Recordemos el mundial que hubo hace poco, ¿no? Cuando a Perú le tocó enfrentarse con Francia. Si queremos hablar de las aves nacionales, ¿cuál es el ave nacional de Perú? Quiero que me hables con nombre científico. Rupícola peruviana versus nombre científico del gallo. Gallus domesticus. Lamentablemente perdimos 1-0, ¿no? En el caso del gallito de las rocas, el nombre científico consta de ¿cuántas partes? 2. En el caso del gallo, nombre vulgar, el gallo Claudio, ya te mencioné el nombre científico. Gallus domesticus, ¿cuántas partes tiene? 3. Nomenclatura trinomial. ¿De acuerdo? Nomenclatura trinomial. Los seres vivos se agrupan ¿en qué? Se agrupan en reinos. Si de nuevo hablamos un poquito sobre historia, recordemos al padre de la biología y de la zoología, Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, antes de nuestra era. ¿Qué pasó con Aristóteles? Él dio la primera clasificación de reinos. Reino vegetal, reino animal, nada más. Luego aparece el padre de la taxonomía, ¿recuerdas Linneo? Él agregó un reino, pero totalmente equivocado, porque él pensaba que al mencionar los minerales y al decir reino, pues tú sabes en la actualidad que los minerales no son seres vivos, ¿no? Él habla sobre el reino mineral y luego incluye lo de Aristóteles, vegetal y animal. Años más adelante, 1866, Linneo, 1735, el alemán Haeckel, se escribe Haeckel, con H, Haeckel, considerado como el padre de ¿qué? De la ecología. ¿Qué hay con él? Él agrega otro término para incluirlo dentro de otro reino. Nos referimos al reino protista. En este reino protista, Haeckel incluye a todo tipo de microorganismos, o sea, microscópicos, ¿no? Ahí está incluido las bacterias, los protozoarios, las algas, los hongos unicelulares. Todo eso era el reino protista. Por consiguiente, Haeckel elimina el reino mineral y menciona qué reinos: protista, vegetal y animal. Más adelante,
aparece otro científico norteamericano, quien en el año de 1938, él crea otro reino. Nos referimos al reino Monera. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaríamos hablando del reino Monera, en la cual las bacterias que pertenecían al reino protista anteriormente los incluyen en ese reino. El reino protista que se mantiene, en la cual ahí se encuentran pues los protozoarios, se encuentran los hongos, reino Plantae y reino Animalia. Un personaje conocido está en los libros preuniversitarios, el norteamericano Whitaker. Él menciona 5 reinos. Él va a crear un reino más. Reino Monera. ¿Qué seres vivos incluyen? Las bacterias y las cianobacterias, antiguamente llamadas algas verdeazuladas. Reino Protista, que incluye a los protozoarios. ¿A qué seres vivos? A los protozoarios y a las algas microscópicas unicelulares. ¿Qué reino crea él? El reino Fungi, también llamado reino Micota. En este reino se encuentran los hongos. Luego menciona el reino Plantae, en la cual se incluye las algas pluricelulares y los vegetales. Finalmente el reino Animalia, en la cual están los animales y nosotros, ¿no? Y nosotros. Finalmente luego aparece una dama, una bióloga norteamericana, que en el año de 1985, al igual que Whitaker, menciona los 5 reinos. ¿Con qué diferencia? A ver. Reino Monera. Ya sabes, ahí están las bacterias y las cianobacterias. Luego ella menciona, en vez de reino protista, ella menciona el reino protoctista, en la cual se encuentran los protozoarios y todas las algas, tanto micro como macroscópicas. Ahí está la diferencia con Whitaker. Reino Fungi, hongos, reino Plantae, vegetales solitas, y reino Animalia, los animales. En el año de 1990, un biólogo norteamericano de apellido Woese, ¿cómo se deletrea? W-O-E-S-E, Woese, Carl Woese, ¿qué hizo? Él mencionó el término dominios. ¿Te acuerdas? En categorías taxonómicas lo mencioné. Recuerda que un dominio es un grupo mayor al reino. Y él menciona cuántos grupos, cuántos dominios mayores. 3. El dominio arquea. ¿Qué seres vivos se encontrarán? Parientes de las bacterias. Son antiguas, pues se llaman las arqueobacterias. Luego menciona el dominio bacterias. En este grupo se encuentran las cianobacterias, algas verdeazuladas, y las eubacterias. El prefijo eu significa verdadero. Las verdaderas bacterias. Y finalmente, último dominio sería el tercero. Es el dominio eucaria. En este dominio se encuentran todos los seres vivos que tienen su célula del tipo eucariota. Protozoarios, microalgas, hongos. ¿Qué más? Vegetales, animales, humanos. Veamos esta diapositiva. Ahí tiene usted los 5 reinos.
los 5 reinos, ¿no? Con imágenes, GIF, ¿no? Animados. Sí, me he preocupado para que se hagan esas imágenes animadas para que nos distraemos además, ¿no? De acuerdo a lo que yo esté explicando. No olvidar, don't forget, acuérdate que San Marcos pide inglés. En Nash la preparación en inglés es A1 por si acaso. Aprovechen su curso de inglés. Que en el reino Monera se encuentran las cianobacterias, también llamados cianofitas. Por ahí le dicen algas verdeazuladas, antiguamente llamadas algas verdeazuladas. Y a esta caricatura representada por una bacteria. Ya le han hecho la imagen de una bacteria mala. Ah, si es mala es patógena. Pero no todas las bacterias son malas, ¿ah? Ten cuidado, la mayoría son de vida libre. ¿Qué nombre le pondríamos a esta bacteria mala? Puede ser el bacilo de Koch. Tú sabes que esta bacteria, ¿qué enfermedad nos produce? La tuberculosis. ¿Qué más? Reino protista. Abajo tienes la imagen de un ejemplo de protozoario. En este reino se encuentran los protozoarios y también las microalgas. ¿De acuerdo? Las microalgas. Este ejemplo de protozoario, lamentablemente malo, es el Trypanosoma cruzi, que ocasiona aquí en el Perú una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. La enfermedad se llama el mal de Chagas. Esta enfermedad a su vez es transmitida mediante la orina y las heces de un insecto que abunda en el departamento de Arequipa, en algunos lugares pobres de Arequipa, conocida como la chirimacha. La chirimacha transmite el mal de Chagas. ¿Quién la produce? El dibujito que estás mirando, el Trypanosoma cruzi. Usted me dirá, ¿qué diferencia entre una bacteria y un protozoario? Si ambos son seres vivos, microscópicos y unicelulares. La diferencia lo puedes visualizar en el protozoario, es el núcleo. Los protozoarios tienen un núcleo celular como el ser humano. En cambio la bacteria no. Solamente tiene un ADN cerrado, desnudo, disperso en el citoplasma. Pero un verdadero núcleo, nada que ver. Reino fungi, también llamado reino micota, con Y, micota. ¿Qué seres vivos se encontrarán en este reino? Los hongos, el famoso champiñón, ¿no? Que es un hongo que se parece bastante a esos hongos que estás mirando ahí en el esquema. Los hongos con sombrero. A los hongos con sombrero llámales también setas con S. Setas. Ten cuidado, profe, tengo hambre, de acá nomás puedes comer ella que no puedo salir. Esa imagen que estás viendo de los hongos son hongos venenosos. Ten mucho cuidado cuando los hongos tengan esa forma y son de colores. Profe, y el champiñón, que se parece bastante, ingrediente de la pizza. Ah, esos son hongos de color blanquecino. Y esos hongos sí usted lo puede consumir. En el reino Plantae se encuentran las macroalgas. Acuérdate que las algas, tanto micro como macro, son de vida acuática. Un ejemplo de macroalga lo comes, ingrediente del ceviche, nos referimos al yuyo. Y los vegetales. Profe, ¿ese es un vegetal? Sí. Aunque está animado, ¿eh? Es una planta carnívora, mira cómo abre su hoja, ¿no? Sus hojas se abren, una mosca pasa por ahí, pobrecita, ¿no? Una característica importante de los vegetales es su nutrición, son autótrofos, son fotosintéticos. A nivel celular, estas plantitas, ¿sí?, tienen una envoltura externa que es la pared celular hecha en base a celulosa.
La reserva energética de los vegetales, sabemos que es el almidón por bioquímica, es un ejemplo de polisacárido. A este reino plantae, llámale también reino metafita. Más adelante, cuando estudiemos exclusivamente a lo que son las plantas, ahí vamos a preparar pues un PPT, o de lo contrario ya nuestras clases en vivo y en directo con ustedes, que ya falta poco, chicos, hay que tener tranquilidad nada más, sí, para poder explicar durante todo el horario de clase sobre los vegetales, sobre el reino plantae. Reino animal, en latín animalia, también llamado reino metazoa. Una pequeña imagen ahí, animada, en la cual unos pajaritos están que le preguntan, ¿y tú quién eres, no? Primera vez que lo ven. Y él agarra y dice, soy un pangolín. Pangolín. Ellos se confunden, ¿no? Los pajaritos. ¿No? ¿Quién eres, no? ¿Qué haces acá? Pangolín. Soy un pangolín. ¿Un pingüino? Pangolín. Mandolín es instrumento musical y él se enoja. Pangolín. ¿Y qué hay con el pangolín, estimados alumnos? Es un animal. Será invertebrado, será cordado, es un cordado. Será un cordado inferior, será un cordado superior, un cordado superior. A los cordados superiores llamarles también vertebrados. ¿Qué vertebrado será? ¿Un anfibio, un reptil? Un mamífero es un mamífero cuyo cuerpo está cubierta de escamas. ¿Y a qué grupo de mamíferos pertenecerá el pangolín? ¿Será un cetáceo como la ballena? ¿Será un carnívoro como tu perro Fido, como la civeta que lo vimos al comienzo? Pertenece al grupo de los folidotos, con F, folidotos. ¿Y por qué el ejemplo del pangolín, profe? No me digas, profe. Si te digo, este pangolín, al igual que las civetas, al igual que los murciélagos, que muchos ejemplos de serpientes contiene, ¿qué tipo de virus? Coronavirus, que son parecidas a lo de los humanos, ¿no? Y que nos producen qué enfermedad a la cual estamos venciendo, por eso mantente en casa. Sí, la enfermedad se llama COVID-19. ¿De acuerdo? Antes de concluir, recuerden, espero que les haya gustado mi clase por PPT. Me he esforzado, he hecho un pequeño resumen sobre la teoría más importante sobre este tema, que es bien corto por si acaso, y he puesto las imágenes relacionadas con la teoría en ese orden. Quédense en casa, estimados alumnos, muy pronto vamos a estar juntos y se cuidan bastante. Chao, hasta luego.